Tenemos una revolución que realizar. Cada argentino, piense como piense y sienta como sienta, tiene el inalienable derecho de vivir en seguridad y pacíficamente. ¡Maricón! La única manera de generar cambio es militar, hacer política, ganar espacio de poder y transformar la realidad. Votando. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. ¡Lejos corazón! ¡Acá tenés los puntos para la liberación! Muy pronto el estreno, nos mandaban un adelanto de la producción de la película, el documental de Putos Peronistas. No se ofendan, es así, la reivindicación de ellos es llamarse Los Putos Peronistas. Una película documental que en estos días también se está estrenando en salas independientes y tenemos la alegría de que confían en nuestro programa y nos envían los trailers. Como también desde hace un tiempo el Frente Popular Darío Santillán, que estaba trabajando en la conmemoración de la tragedia de la masacre de Avellaneda, preparó precisamente un testimonio también documental que tiene que ver con la imagen para muchos desconocida de Darío Santillán. Un documental en el que vos, Pablo, interviniste en la producción. Sí, colaboramos con el director, el documentalista Miguel Mirra, a partir de una reunión previa que tuvimos, ¿no? Él quería de alguna forma saber qué opinábamos sobre su proyecto. Por supuesto que nos pareció una gran iniciativa. Él integra el movimiento de documentalistas de Argentina, así que también eso nos mereció confianza. Y bueno, como teníamos mucho material de archivo, el vínculo tanto con la familia como con las cosas personales de Darío, que convivió con nosotros su último tiempo y todo, nos pusimos a trabajar conjuntamente y bueno, con alguna experiencia en algunos proyectos comunicacionales previos, armamos un equipo de trabajo común. Hay mucho material de él hablando con la gente, filmado por alguno de ustedes, es un material muy casero. Sí, teníamos algunas entrevistas en el movimiento de trabajadores desocupados, en el barrio La Fe, Montechingolo. Cuando empezábamos un poco, Darío hacía las veces de vocero, del compañero referente que se prestaba alguna entrevista o quien proponíamos que hablara ante algunos medios. Ese material estuvo disperso mucho tiempo y lo fuimos juntando ya en los últimos años, ¿no? Gradualmente, sin la idea clara de que confluyera en un documental o en una película, y a partir de la planificación en común con el director nos pareció que ameritaba la confianza suficiente como para poner en manos de él todo eso. Así que de alguna forma el documental está estructurado con algunos testimonios que ponen en contexto y después ya es propiamente Darío quien cuenta su concepción de la militancia, protagoniza alguna asamblea en el barrio con la toma de tierras, con la situación ahí tan jodida que estábamos viviendo en el 2001, ¿Eso en Lanús? Sí. Esas tomas son en Lanús. Sí, Darío tuvo su primer participación en el movimiento en Don Orione, donde nació, es en el Gran Buenos Aires, un poco más alejado, y después también un pibe de 21 años, ya sin laburo, con necesidad de despegar de la casa de los viejos. En Lanús encontró un nuevo lugar de militancia, pero además un asentamiento donde él
fue a buscar su terreno con los vecinos, peleándola contra la policía porque eran tierras fiscales, etcétera. Eso se ganó y es parte del barrio La Fe. Y bueno, quedó Leo, el hermano de Darío, en el terrenito, pero en aquellas luchas fue también donde Darío con los vecinos puso el cuerpo, era parte de su situación social también, la falta de laburo, la falta de vivienda, y más allá de la conciencia y la convicción militante, él fue parte de todo ese proceso de luchas, así que la película refleja bastante bien todo eso y permite conocer a Darío ya no por lo que digamos algunos, sino por su testimonio, ¿no? Cosa que pasa también si pensamos en el Pocho Leprati en Rosario o en Fuente Alba acá mismo, que terminamos descubriendo a personas, a compañeros que tienen una densidad y un mensaje que se convierte en símbolo muy grande, lamentablemente a partir de perderlos, pero bueno, nuestro compromiso, más allá del hecho de que hayan perdido la vida, es mantener su memoria y sí proyectar ese ejemplo, ¿no? Siempre me queda muy viva esa imagen de una entrevista que hacen en Crónica, ¿verdad? En un corte, el nivel de formación que tenía y una edad tan joven, que eso sigue siendo impactante, ¿no? Primero por la relación que hay directa con la militancia en Argentina, nuestros hermanos mayores de los 70 tenían también esa edad, y después lo contemporáneo con no sé, Cristian Ferreira del Mocase, que fue asesinado hace muy poco tiempo, el año pasado, y bueno, Mariano, ¿no? Mariano Ferreira, esa edad promedio del militante ya forjado, el hombre comprometido, y también el dolor de un militante tan joven que ya no está, un cuadro, ¿no? Como se dice. Bueno, cuando hablábamos al principio de estos nuevos movimientos sociales que surgieron de la resistencia al neoliberalismo, lo que llamamos nueva izquierda independiente, en gran medida tiene que ver con también un compromiso generacional de pibes, de jóvenes, de compañeras de la edad de Darío, ¿no? Darío tenía 21 años y desde los 16 en el colegio secundario había empezado a militar. Más allá de una sensibilidad social que cuenta el padre, siempre tuvo y siempre fue un pibe solidario, etcétera, una militancia ya con una idea política de lo que hacía en el colegio, en el barrio, una vocación de cambio en él muy anclada en la referencia del Che, ¿no? Es una cuestión juvenil de primero tal vez un póster, una remera, pero después el libro, después el debate sobre los compañeros, claro. Y aquella pregunta que nos hacíamos nosotros como hermanos mayor, ¿no? Yo siempre le llevé 9, 10 años a Darío y a los otros pibes, pero teníamos algún ámbito común y la pregunta era, bueno, está bien aquel relato del Che, aquella experiencia, pero ¿qué haría el Che hoy, a fines de los 90, en el Gran Buenos Aires donde estamos nosotros? Esa es la pregunta. Y los 90, aparte, que fue una topadora para la cuestión de la ideología, ¿no? Exactamente, entonces ahí tenemos ese anclaje ideológico, ese compromiso que buscaban tener los pibes de la generación de Darío, y después esa también dimensión de decir, bueno, pero esta es nuestra realidad, no hay que hacerse el Che Guevara, claro, en el aire o por imagen o por estética, sino decir, bueno, estamos acá a luchar. En ese momento fue con los desocupados en los barrios, con asambleas, con piquetes, y a tratar de cambiar esta situación de mierda a partir sí de ese ideario. No fue una reacción de bronca, de momento, de desesperación, que sí la hubo, sino una cuestión también que proyectaba una política y determinada visión del mundo o de lo que pretendíamos que fuera un cambio, ¿no? Siempre se me cruzó ahora por la cabeza, pero siempre te quise preguntar, no hace mucho tiempo Aníbal Fernández dijo que los había recibido frente a Darío Santillán, que lo había conocido, y vos también saliste por medios nacionales desmintiéndolo rotundamente. Sí, es la verdad. ¿Qué es lo que él quiso armar ahí? Porque su figura está muy pegada con lo de Pueyrredón. Sí, es una cuestión un poco cínica, ¿no? No voy a hablar yo ahora de Aníbal Fernández, cada uno sabrá lo que piensa de una persona muy mediática y de la política muy polémica. La realidad es que él integró el gobierno de Duhalde, él fue jefe de gabinete de ese gobierno, de ese gabinete de ministros que decidió la represión, que después justificó la represión, que coordinó un discurso legitimante con los mismos comisarios que después pagaron una
pena de cadena perpetua por los asesinatos, así que es inseparable la figura de Aníbal Fernández de la responsabilidad política, si no material. No estuvo él reprimiendo y disparando, pero tiene la responsabilidad política. El poder político, ese poder ejecutivo que él integró, tenía autoridad sobre la policía y dio órdenes sobre la policía. ¿Qué pasa? Con mucha vigencia, porque también el gobierno actual le dio un lugar preponderante a Aníbal Fernández, ¿no? Fue una figura importante del kirchnerismo también. Aprovechando esa posición de vigencia, construyó un relato que intentó tergiversar aquella responsabilidad que tuvo, en base a una anécdota que como ministro de Rucauf, él también, antes del gobierno de Duhalde ya había estado en la provincia de Buenos Aires, en una política represiva, hostil hacia la organización popular en el gobierno de Rucauf, había recibido una delegación del movimiento de desocupados, donde estuvo Darío en esa charla, donde le reclamábamos soluciones, había una movilización y Aníbal Fernández era el funcionario de turno con quien nos peleamos. Bueno, pero en base a esa anécdota donde Darío estuvo presente, él intentó construir un relato de que lo conocía, que tenía una relación, que Darío lo iba a ver. Nos parecía una canallada y nos parece, primero, que miente, que intenta tergiversar un hecho histórico, y que de paso lo aprovechamos como excusa para recordar que hay responsabilidades políticas cuando hay un crimen de este tipo, que Aníbal Fernández, Duhalde, Juan José Álvarez, Soria, aunque ya haya muerto en las condiciones en que ocurrió, terminó su vida impune, digamos, no hubo un juicio que apuntara a investigar por qué se mató ese día. Y creo que en distintas causas pasa parecido, ¿no? Estuvimos ahora en Rosario con el cuñado de Fuente Alba y conversábamos sobre la oportunidad de considerar o de plantear también que no caduquen los juicios, aún en democracia, por violación a los derechos humanos, como pasa cuando se caracteriza crímenes de la dictadura, ¿no? Que pueden quedar, que no prescriban, para poder retomarlo. Nosotros tenemos ahora ya cerrada la causa que apuntaba a investigar las responsabilidades políticas, porque se cumplieron 10 años y no hubo avances. Pero bueno, va a pasar en cada hecho, donde seguramente los policías puedan tener un juicio, pero acá creo que Sovich no fue investigado por aquella represión que costó la vida de Fuente Alba. Y cuando la policía dispara es porque el poder político dio la orden, avaló o generó las condiciones para que ello pase. Y si eso cuesta vidas, es un crimen de Estado, y ese crimen de Estado tiene que investigarse. Claro, se interpretaría como lesa humanidad también, ¿no? Bueno, es un delito que no debería prescribir cuando el Estado asesina a sus ciudadanos. Vamos rápidamente a un corte y la parte final de esta charla con Pablo Solana, dirigente del Frente Popular Darío Santillán. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañías. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ATEN.